Hermanos, lo que Salomón nos está diciendo aquí es que el corazón del sabio lo inclina hacia aquello que es correcto, mas el corazón del necio lo mueve en la dirección opuesta. Y es por eso que todo el mundo a su alrededor se da cuenta que el tipo es un necio, versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Todo el tiempo está tomando decisiones equivocadas, diciendo lo que no debe decir, hablando cuando se debe callar. Y cuando alguien intenta corregirlo, el necio no escucha consejos. Dice en Proverbios capítulo 12, versículo 15, que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Él sabe más que todo el mundo. Su camino es derecho en su propia opinión, y precisamente por eso se meten muchos problemas. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: los resultados de la necedad. A partir del versículo 4, Salomón nos comparte un conjunto de proverbios que a primera vista no parecen tener conexión entre sí, pero cuando los miramos más detenidamente nos damos cuenta que todos ellos giran en torno a la necedad y a los resultados de la necedad en el gobierno, en el trabajo y en el hablar. Es de eso que Salomón está hablando aquí. Versículo 5: hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. Pastor, saltó el versículo 4. No se preocupe, vamos a llegar allí. Pero yo he querido agrupar estos versículos en su forma más fácil de exponer, vamos a decirlo de esa manera. Dice en el versículo 5: hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, los ricos están sentados en lugar bajo. Alguno dirá: ¿y qué problema tiene eso? Qué bueno que es así, la guerra del proletariado. No, espérese. Vi a siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. En los días de Salomón, los pobres tenían muy poca oportunidad de prepararse adecuadamente para el gobierno de una nación. De manera que lo que se está promoviendo aquí no es que los ricos gobiernen por ser ricos, sino que los puestos de la administración pública estén en las manos de los más aptos. Noten en el versículo 6 que el problema que Salomón está presentando aquí es cuando la necedad está colocada en grandes alturas. Mis hermanos, cuando eso sucede, el resultado será desastroso para la nación. Así que los mejores gobernantes son aquellos que colocan en los puestos de poder a las personas más aptas y no piden excusa por eso. Voy a repetir eso otra vez. Los mejores gobernantes son aquellos que colocan en los puestos de poder a las personas más aptas y no piden excusa por eso. Lamentablemente, mis hermanos, eso no es lo que suele suceder, porque muchas veces los gobernantes suben al poder con muchos compromisos previos y tienen que honrar sus compromisos. Como bien señala un comentarista, los disparates y los errores de los gobiernos humanos pueden ser vistos a menudo en esta tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Que los gobernantes ponen a sus necios favoritos por encima de otros que son más calificados. Eso es terrible, hermanos, cuando los gobernantes ponen en los puestos clave del gobierno a sus necios favoritos. Dice en Proverbios capítulo 26, versículo 8, que el que le da honra al necio es como el que ata la piedra a una honda. ¿Y eso qué significa? Bueno, si tú vas a usar una honda como la que usó David cuando luchó contra Goliat, tú tienes que dejar la piedra suelta, porque de lo contrario la honda no funciona. Si tú amarras la piedra a la honda no sirve. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando se le da honra a un necio. Cuando se coloca a un necio en un puesto de honor, él no va a usar el puesto para bien, sino para mal. Es un necio. Y el asunto es 1000 veces peor
cuando el gobernante mismo es un necio. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Estaba leyendo que cuando Charles XII, el rey de Suecia, heredó el trono, su papá Charles XI murió cuando él tenía 14 años de edad. Y Charles XII era un individuo alocadísimo. Él se metía en el apartamento de su mamá a caballo y golpeaba a medio mundo. Y finalmente todos los pastores de Estocolmo se pusieron de acuerdo para predicar en el mismo domingo de Eclesiastés 10:16. El mismo domingo, en todas las iglesias. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. La palabra muchacho que usa Salomón aquí no solo hace referencia a los que tienen, sino también a los que son inmaduros, a los que son infantiles, independientemente de la edad que tengan. Josías comenzó a reinar cuando tenía 16 años y fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Roboam fue coronado cuando tenía 41 y su reinado fue un desastre. Ese hombre no tenía ni la menor idea de lo que él estaba haciendo. El problema es que ese tipo de gobernantes, como los que se describe en el versículo 16, tienden a rodearse de otros que son iguales que él. Por eso Salomón dice que estos príncipes no se levantaban de mañana para pensar en la economía o cómo mejorar la defensa de la nación. No, ellos se levantaban temprano para seguir la borrachera del día anterior. Son unos necios. Mis hermanos, este es un mal tan terrible que muchas veces Dios envía ese tipo de funcionarios a una nación para castigarla. Dios usa ese tipo de gobernantes para castigar a las naciones. Dice en Isaías capítulo 3 versículo 4 y 5: y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y hay otra traducción que dice: niños caprichosos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. Y el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Cuál es la mentalidad de este tipo de funcionarios? Disfrutar del cargo mientras lo tenga, aunque el país se caiga en pedazos. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. En los días de Salomón, los techos debían recubrirse regularmente con cal para tapar las grietas que aparecían con el tiempo y así evitar que se colara el agua de lluvia. Pero el hombre indolente siempre deja esas cosas para después. Él está tan ocupado en satisfacer sus propios apetitos y deseos que él no tiene tiempo para ese tipo de cosas, hasta que finalmente la casa se le cae encima. Y lo mismo ocurre con una nación cuando el gobernante es un incompetente y los funcionarios viven para sus propios placeres. Versículo 19: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Aparentemente Salomón nos está mostrando aquí cuál es la forma de pensar de este tipo de individuos. Esa es su cosmovisión, eso es lo que lo mueve. Gocemos mientras podamos, acumulemos todo el dinero que podamos, porque las ventajas del poder no duran para siempre. Son solo 4 años. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, pensé, ay, qué bueno es saber que la historia humana termina en el tribunal de Dios. Qué tranquilidad saber que la historia termina en un juicio y que en esa corte no se hace acepción de personas. Dice Juan que él vio en una visión en el día del juicio a todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Allí no importa el título, la cuenta bancaria, si es en dólares, si es en pesos, si es en yen, si es en euro. Todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.